Quiero continuar la serie acerca de la voz. Hoy es la voz capítulo 2 y hoy quiero compartir acerca de la voz de Dios a través de nuestras emociones, es decir, de aquellos deseos que Dios ha puesto en el corazón, de eso que nos apasiona. ¿Cuántos saben que Dios tiene emociones? En el capítulo 1 de Génesis registra la expresión de las emociones de Dios por primera vez. Dios empieza a crear, a hacer todo esto tan hermoso y dice, y vio Dios que era, y vio Dios que era 6 veces. Y en la séptima, cuando ya todo está listo, incluyendo al ser humano, dice que Dios vio todo y que era bueno en gran manera. O la NTV dice muy bueno. Y bueno es la palabra top, T-O-B, en hebreo, que es agradable, feliz, deleitoso. Es decir, Dios vio toda la creación, incluyendo al ser humano, y dijo, wow, qué nota. Se agradó, le dio fidelidad, felicidad, le produjo deleite. Algo así como Dios miró todo y dijo, wow, yo soy muy teso. ¿Cuántos saben que Dios es muy teso? Ahora, si somos hechos a imagen y semejanza de Dios y lo somos, entonces ¿qué crees que quiere Dios con todo lo que Él te ha dado a hacer? Que tú te alegres, que te dé felicidad, que te dé gozo, que te dé deleite. ¿Sí o no? Dios quiere que lo que Él nos ha dado a hacer produzca eso en nosotros, una alegría. Ahora, por supuesto, yo no estoy diciendo que todos los deseos que tenemos son buenos. Hay deseos que son muy malos. Hay deseos que son pecaminosos y que hay que enterrarlos, ¿cierto? Y hay otros que no necesariamente son malos, pero necesitan ser purificados. Pero hay unos que sin duda vinieron del corazón de Dios a nuestro corazón y son como una brújula que nos lleva por el camino de la voluntad de Dios. En medio de una generación tan emocional como la que vivimos, la voz de Dios a través de las emociones cobra mayor relevancia. Esta generación es muy emocional, pero Dios mío, es que hemos vivido muchas cosas que han afectado el corazón, la mente y las emociones. Entonces, poder discernir la voz de Dios en los deseos, en las emociones, en este tiempo es muy importante. Y es algo que llamamos inteligencia emocional, lo que se llama inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es poder identificar, evaluar y controlar nuestras propias emociones, las de otros e incluso las de un grupo. O por lo menos así lo definió el periodista científico Daniel Goleman, que también dijo que solo el 20% de los factores del éxito vocacional dependen del coeficiente intelectual, pero el otro 80% depende de la inteligencia emocional. Ahora, el potencial para crecer en inteligencia emocional es ilimitado, porque ¿sabe quién es el mejor maestro de inteligencia emocional? El Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda a entender nuestras emociones, a evaluar nuestras emociones, a filtrar nuestras emociones y ayudar a otros a que lo hagan. Entonces el potencial para crecer en inteligencia emocional es ilimitado. Proverbio 22:6 dice: dirige a tus hijos por el camino correcto. Diga conmigo, camino correcto. Y cuando sean mayores no lo abandonarán. Es una instrucción principalmente dirigida a padres, pero para mí la aplicación es a todas las personas que tenemos influencia sobre algunas otras personas, especialmente si son jóvenes o niños. ¿Qué tenemos que hacer? Guiarlos por el camino correcto. ¿Qué significa camino correcto? Significa 2 cosas. Significa guiarlos por una vida de integridad, por una vida conforme a la palabra de Dios. Pero no es solo eso. También significa ayudarles a descubrir su llamado, ayudarles a descubrir su propósito. Porque la palabra camino en su original no es solamente sendero o rumbo, sino también significa misión. Y la misión tiene que ver con el llamado. Y hay una definición que captó profundamente mi atención, y es que camino también significa tensar el arco. Y cuando leí esta definición, esto me llevó directamente al Salmo 127, también escrito por Salomón, que es el que escribió Proverbio 22. Y dice que los hijos son como flechas en las manos del guerrero o en las manos del valiente. Y una flecha no es para uno quedarse con ella en la mano. Una flecha es para ¿qué? Lanzarla. Pero para lanzarla, ¿qué tiene que hacer? Tensar el arco.
Ahora, dirige al niño en el camino correcto. No es en mi camino, no es en lo que yo quiero que él sea o ella sea, es en lo que Dios determinó que él o ella fueran. Eso es lo que está diciendo Salomón ahí. Para que esté dentro de la voluntad de Dios, no solamente haciendo lo que es correcto e íntegro, sino cumpliendo su llamado y su propósito. Y eso tiene que ver mucho con la voz de Dios a través de los deseos. Hay un mensaje que yo compartí con los jóvenes hace muchos años, precisamente que hablaba de esto, de cómo ayudar a lanzar nuestra generación para que llegara a su destino. Y Dios me dijo que escribiera un libro de eso, y yo no he sido disciplinado en hacerlo. Y pido perdón al Señor por eso. Y creo que es un mensaje que incluso debo compartir con toda la iglesia, no sé cuándo. Pero la primera característica para ayudar a lanzar las personas a su destino se llama la pasión. ¿Y qué es la pasión? No es otra cosa que los deseos que Dios ha plantado en el corazón. Y cuando esos deseos de Dios en nuestro corazón armonizan con los talentos que Dios ha puesto en nuestra vida, diga conmigo, eso es boom. Eso es wow. ¿Por qué? ¿Qué hay mejor que usted viva haciendo aquello que lo apasiona y que es bueno para hacer? ¿Sí o no? Es buenísimo. Y si a eso le agregamos excelencia y diligencia, entonces eso va a honrar a Dios. Y si lo que nos inspira a hacerlo es amor y deleite, entonces eso va a convertirse en un acto de adoración para Dios. ¿Sabe qué dijo Martín Lutero? Martín Lutero dijo: el zapatero cristiano cumple su deber no al poner una cruz en cada zapato, sino al hacer buenos zapatos, porque a Dios le gusta el trabajo bien hecho. ¿Cuántos saben que a Dios le gusta el trabajo bien hecho? Un aplauso a nuestro excelente Dios. En el año 2014, escuche bien esto, en el año 2014, una bailarina clásica de Gran Bretaña llamada Gillian Lynne recibió el nombramiento de Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico. Es un reconocimiento de muy alto honor que se le entrega a un civil por su aporte al Reino Unido, a alguien que no ha sido combatiente, una bailarina. A los 20 años ella fue parte como solista del elenco de La Bella Durmiente y luego coreógrafa produciendo obras como Cats y El Fantasma de la Ópera. Su precedente como bailarina y coreógrafa no tiene paralelo, es demasiado buena. Pero lo que quiero mostrarles con esta historia es que todo comenzó, diga conmigo, con un deseo. Imagínate si alguien no hubiese ayudado a guiar ese deseo. Y lo que pasó fue que cuando tenía 8 años de edad y la mandaban a la escuela, los maestros empezaron a mandarle notas a su madre diciendo que tenía un déficit de aprendizaje y que ella no lograba quedarse quieta y que por favor no la mandara más a la escuela porque ella no iba a aprender, por lo menos hasta que la llevara a un especialista. Cuando una mamá recibe una nota así o un papá recibe una nota así, ¿qué produce eso? Tristeza, ¿cierto? Entonces ella hizo la tarea y la llevó a un especialista. El especialista la recibió y por 20 minutos escuchó a la mamá con tristeza diciéndole lo que su hija tenía. Y a los 20 minutos el especialista le dijo: shh, haz conmigo, shh, y dígale al que está a su lado: cállate y observa. La mamá se quedó en silencio. ¿Y sabe qué hizo el especialista? Prendió la radio y cuando la música empezó a sonar, la niña empezó a moverse al ritmo de la música.
Isabela Ricaurte, la mejor bailarina del mundo. El especialista miró a los ojos a la mamá y le dijo: señora Lain, su hija no está enferma, su hija es bailarina, llévela a una escuela de danza. Décadas más tarde, Gillian Lain escribió su experiencia el primer día en la escuela de danza y dijo: no puedo describir lo maravilloso que fue eso. Entramos en un salón maravilloso que estaba lleno de personas como yo, dijo ella, de gente que no podía quedarse sentada ni quieta, de gente que para pensar necesitaba moverse. Fue casi como si naciera de nuevo, porque toda la vida el deseo de bailar fue lo que me inspiró. Y si Dios nos hizo únicos, ¿por qué queremos ser iguales? ¿Por qué queremos encajar a la gente? ¿Por qué queremos decirles: tiene que ser esto, tiene que ser aquello, tiene que ser lo otro? Cuando Dios nos hizo únicos, con pasiones únicas, con deseos únicos para honrarlo y glorificarlo a Él. ¿Quién ha estado en el metro en hora pico? ¿Usted entra o lo entran? Así es muchas veces en nuestra vida. Es donde la gente nos lleva y terminamos haciendo aquello que no fuimos diseñados para hacer. Y es muy triste ver personas con gran éxito frustradas, porque es un éxito en aquello que no les apasiona. Pero es muy lindo ver personas con gran éxito en aquello que les apasiona, ¿o no? ¡Qué gozo! Y yo no estoy diciendo que siempre hacemos lo que nos gusta, no. A veces nos toca hacer lo que no nos gusta, pero no es el ideal de Dios. ¿Dios te daría deseos para frustrarte? ¿Tú le darías como padre deseos a tus hijos para frustrarlos? Entonces, ¿qué Dios es? Ese no es nuestro Dios. No es el ideal de Dios. La vida es demasiado corta para hacer lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Necesitamos enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. El psicólogo estadounidense Abraham Maslow lo expresa de esta manera: el músico tiene que hacer música, el constructor tiene que construir, el artista pintar y el poeta tiene que escribir. Creo que lo que estaba diciendo es que cada persona debe hacer aquello para lo cual Dios lo creó. Alguna vez dije que uno no tiene que ser imitación de nadie, que uno tiene que ser la mejor versión de sí mismo, pero solo lograremos ser la mejor versión de sí mismos cuando esa versión se parezca cada vez más a Jesús, porque Él es la meta, Él es el modelo. Un aplauso a Jesús. Y para eso no es hacer para hacer, para eso es ser. Primero ser para poder hacer. Ahora permítame darle 5 consejos prácticos para discernir cuando la voz de los deseos es la voz de Dios o no. Porque es muy peligroso tomar decisiones solo por emociones, ¿sí o no? ¿Cuántos han tomado decisiones en un momento extremadamente emocional y han cometido errores? Yo. Una vez veía un programa donde le preguntaban a personas que estaban privadas de la libertad: ¿por qué estás aquí? Y muchos de ellos respondieron: por 5 segundos donde no controlé mi ira. Yo sé que muchas veces hay situaciones que nos llevan a reaccionar, pero la mayoría de veces hay que reflexionar a ver si esa emoción es la voz de Dios o no. Pero que Dios habla a través de los deseos y las emociones, por supuesto que sí. Y déjeme darle 5 consejos prácticos. Número 1, no deseche lo que lo frustra, porque puede ser un indicador de lo que lo apasiona. Generalmente las emociones que causan tristeza y dolor las desechamos como si no fueran de Dios, pero son muchas veces un indicador de la pasión. Cuando Nehemías pregunta a su familia por su pueblo, ¿qué le dicen? No, su pueblo está mal, las murallas están caídas. ¿Qué hizo Nehemías? Lloró. ¿Eso le causó qué? Tristeza, profundo dolor. Pero era que Dios estaba despertando en él, a través de ese dolor, una pasión para que él fuera a levantar las murallas de su pueblo. Y entonces ayunó. Y Dios le dio favor con el rey. Y terminó él cumpliendo su llamado. Estaba haciendo bien, estaba donde estaba haciendo bien lo que estaba haciendo, pero no era lo que Dios lo había llamado a hacer. Pero ese fue el camino a lo que Dios lo llamó a hacer. Y fue tan exitoso que hoy todavía hablamos de Nehemías, ¿o no? Número 2, hay deseos que no son necesariamente malos, pero tienen que ser purificados.
Voy a decir algo que parece una contradicción, pero antes de que me apedree, escúcheme la explicación. A veces estamos haciendo cosas para Dios y Dios mismo nos está resistiendo. ¿Cómo puede ser eso? Pero si estoy haciendo algo para Dios, ¿por qué Dios me está resistiendo? Porque la motivación no es para Él y su reino, sino el orgullo. Y la Biblia dice que Dios resiste a los orgullosos. Génesis 11 es la historia de la Torre de Babel. Dice que ellos estaban unidos, tenían un mismo idioma, tenían un mismo corazón y querían construir una gran torre. Y Dios descendió para ver lo que estaban haciendo. ¿Te imaginas Dios descender? ¿Y sabe qué expresó Dios? Dijo: el pueblo está unido. ¿Dios quiere que el pueblo esté unido? Claro. Es algo que está en la voluntad de Dios. Tanto que en Juan 17 Él clama que sean uno como tú y yo somos unos. Clama por unidad. Clama por unidad. Pero después los confunde con idiomas. ¿Por qué? Es más, Él dijo: el pueblo está unido y nada les será imposible. Ese es el poder de la unidad. Pero ¿por qué los confunde? Porque la motivación de hacer la gran torre era para que el nombre de ellos fuera famoso, no para que el nombre de Dios fuera famoso. Y a veces en nuestra vida no estamos orando: Señor, que venga tu reino, sino: Señor, que venga mi reino. Y entonces Dios nos resiste. A propósito, nada debe quebrar la unidad de la iglesia. Porque si algo nos divide, significa que estamos buscando nuestro propio reino y no el reino de Dios. Entonces, lo que estoy haciendo es para mi gloria o para la gloria del Señor. El principio 3 y 4 lo aprendí del pastor Mark Barenson. Número 3, si lo quiero demasiado, tal vez sea por las razones equivocadas. Y aquí parece otra contradicción. Pero no es, si algo que anhelo tanto en mi corazón no es de Dios, ese anhelo puede convertirse en tu Dios. Hay veces hay cosas que deseamos tanto más que nuestro Dios, y todo lo que deseamos más que nuestro Dios se convierte en un ídolo. Le quita el lugar a Dios. Y entonces hay que entregarlo, ponerlo en el altar de Dios y ver qué pasa. Mire, Dios me ha dado el privilegio de ministrar muchos deportistas de alto rendimiento. Y recuerdo que una vez el pastor Dani me enseñó, el pastor Daniel me dijo: Juan, y el ministerio como regalo es hermoso, pero como ídolo es odioso, te destruye. Y bueno, Dios me ha dado el privilegio de ministrar personas, deportistas de alto rendimiento. Y una de las cosas que más he visto es que hacen de su profesión un ídolo. Ahora pregúnteme usted: ¿y por qué sabe, pastor? Vamos, pregúnteme. Ya que me preguntan, porque yo hice lo mismo. Yo fui deportista de alto rendimiento. Y entonces cuando yo estaba en una cancha y el público me aplaudía, coreaba mi nombre y me iba bien, yo llegaba a la casa y era el mejor esposo, el mejor padre, inigualable hijo, extraordinario hermano, hijo de Dios. Pero el día que uno jugaba mal, que perdía y lo silbaban, y de hecho sé que aquí hay muchos que nos han silbado, yo llegaba a la casa y era el peor padre, el peor esposo, el peor hermano, el peor de todo. ¿Por qué? Porque el rol que Dios me había dado se había convertido en mi Dios. Y lo que determinaba cómo yo era, no era que soy un hijo de Dios, sino cómo me iba en lo que Dios me había dado a hacer. Y yo le digo a los muchachos cuando tengo oportunidad: ¿a cuánto crees que puedes jugar al fútbol? Algunos dicen 35, otros dicen 37, otros dicen 38 y algunos dicen 40. Pero digamos que sea 40, quizás es la mitad de la vida. Entonces a la mitad de la vida se acabó la vida. ¿Me están entendiendo? La vida no es lo que hacemos, la vida es Dios.
es Dios. Número 4, mira si con el tiempo el deseo se incrementa o se diluye. Y cuando hablo de esto, estoy hablando de deseos que tienen gran responsabilidad. No es lo que muchos están pensando en este momento. Yo sé lo que muchos están pensando en este momento. ¿Por qué lo sabes, pastor? Porque yo también lo estoy pensando. ¿Qué almuerzo? ¿Bandeja paisa o sopa de guineo? Porque he estado como mal del... Cuando se trata de cosas grandes, de deseos intensos, hay que ponerlos en el altar. Hay que orar, hay que ayunar y ver si en el tiempo se intensifican o por el contrario. Porque ese es un indicador. ¿Cuánto hemos estado orando por este auditorio? Hace mucho tiempo. ¿Sí o no? Hemos pisado la tierra y todo, ¿cierto? Y todo iba muy bien como hasta octubre. Y en octubre todo como que se vino al piso. Yo quedé como más triste. Sin embargo, seguimos orando con el equipo, con la iglesia, con los líderes. Y en el principio de año, cuando empezamos el ayuno, yo me puse a hablar con mi esposa. Yo le dije, mi amor, pues yo no sé, eso sigue callado. Y entonces, ¿qué decidimos hacer? Dejar el deseo en Dios. Señor, si se identifica, si se intensifica o se diluye. Es más, empezamos hasta a hacer un plan B. Pues si nos tenemos que ir, pues nos tenemos que ir. La iglesia, la gente y la obra tiene que seguir. Y un día después de que terminamos el ayuno, todo se reactivó así. Y yo creo que en 2 semanas estoy a punto de darles una gran noticia. Siga orando. Y número 5, el más importante y del cual dependen todos. Diga conmigo, deleítate en el Señor. Mire, yo constantemente le digo a las personas, se lo he dicho a ustedes, que hay que vivir para la gloria de, que hay que vivir para honrar a, y que hay que vivir haciendo todo para el Señor. Siempre lo digo, pero eso es imposible de hacerlo si antes no nos deleitamos en Dios. Recuerde, no es hacer para ser, es ser, deleitarnos en Él para poder hacer. John Piper lo dijo, glorificamos más a Dios en nosotros cuando más satisfechos estamos en Él. David lo entendía perfectamente. Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos del corazón. ¿Cuántos aquí quieren que Dios les conceda todos los deseos del corazón? ¿Todos, sí o no? Pero ¿cuál es la clave? Deleítate en el Señor. Pon tu delicia en el Señor. Haz del Señor tu gozo, tu prioridad, tu alegría, tu todo. ¿Qué va a pasar? Todos los deseos van a ser realidad. El Señor me dio una dulce reprensión el viernes en la noche que meditaban este mensaje, además de la del libro. Pero esa dulce reprensión, yo un día hace muchos años escuché una prédica acerca de la intimidad con Dios y me impactó tanto que yo vine y di la prédica, y muchos de ustedes la recuerdan seguro. Yo puse una silla mecedora aquí y al lado de la silla mecedora un taburete. No sé si alguno la recuerda. Y yo dije, en la silla mecedora todos los días está el Espíritu Santo, esperando a que tú y yo vengamos a tener intimidad con Él. ¿Y cuántas veces hemos dejado al Espíritu Santo plantado? Wow, y eso sonó tan lindo, ¿sí o no? Pero el viernes el Señor me dijo, Juan, y eso no es así. ¿Y cómo así, Señor? Mira cómo estamos haciendo ver a Dios. Ay, qué pesar de Dios, se quedó solito porque nosotros no llegamos donde Él. Esa es la misma idea del humanismo. El hombre como centro de todo, no Dios. El centro de todo es Jesús. Es delante de Jesús que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él es el centro de todo, no nosotros. ¿Somos insignificantemente significativos? Sí, o sea, somos muy valiosos para Dios. Pero el ser valiosos para Dios, que no nos confunda con ser nuestro propio Dios. Dios es Dios, solo uno se llama Rey de Reyes, Señor de Señores. Solo uno está en el trono, por encima de todos los tronos de la tierra. Solo uno se llama Jesucristo, el único Hijo de Dios, el unigénito de Dios, que por su gracia nos llama hermanos.
y el Padre nos adopte, amén. Pero Él es Dios. ¿Nota que no dice primogénito? Unigénito. ¿Sí o no? Es Él y nuestra vida es toda para Él. Entonces, no es Dios es el que se beneficia de nuestra intimidad. Somos nosotros los que nos beneficiamos de nuestra intimidad. No es un regalo para Dios que vengamos donde Él. Es un regalo para nosotros que podamos ir donde Él. Porque eso costó muchísimo. El velo se rompe después de que el Hijo es crucificado y derrama su sangre. Y el velo se rompe por su sacrificio para que tú y yo podamos tener una entrada directa, barra libre, carta abierta a la presencia de Dios. Deleitémonos en el Señor. Es vivir para Él, es estar en amistad con Él, es correr a sus brazos, es sentarnos en su regazo, disfrutar de su presencia, estar atento a su dirección, pero también a su corrección. Y su corrección también es deleite. ¿Cómo así, pastor? Claro. ¿Cómo no va a ser deleite que Dios te diga: hijo, esto está mal y quiero que lo corrijas para poder bendecirte, para poder que camines en mi voluntad, para poder que cada vez seas más puro? Entonces Dios te guía y me guía al arrepentimiento. Eso es bondad. Y cuando nos arrepentimos recibimos perdón. Y dígame, ¿quién no tiene deleite, gozo y alegría de saber que Dios lo perdona de todo? ¿Ves? Eso es deleitarnos. Y cuando nos deleitamos en Dios, ¿qué pasa? Sus deseos vienen a ser nuestros deseos. Y entonces todos nuestros deseos se cumplen. ¿Ves? Y quién sabe que los deseos del Señor para nuestra vida son mejores que los que nosotros podemos tener para nosotros mismos. Son más grandes, son mayores, son más puros y son de mayor impacto. Eso merece otro aplauso al Señor. Mire, cuando uno hace del Señor su deleite, la voz de Dios a través de los deseos es supremamente clara y es confiable. Diga conmigo, pero. ¿Cómo así, pastor? Digamos también, ¿cómo que hay un pero? Pero Dios no puede ser nuestro deleite si no hemos nacido de nuevo. No puede. Pablo dijo en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pablo estaba diciendo, somos espíritu, alma y cuerpo. Y Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Tienes que nacer del agua y del. Ahora, cuando una persona no ha nacido de nuevo, está a merced del alma y del cuerpo, porque necesita venir a Cristo, pedir perdón de sus pecados, arrepentirse, y entonces Cristo le da una nueva vida despertando su espíritu. ¿Me están entendiendo? Pero mientras no se nazca de nuevo, ¿a merced de qué estamos? Del alma y del cuerpote. ¿Sí o no? Y el alma y el cuerpo siempre piden cosas agradables. La mayoría no. Pero antes de continuar, yo siento esta palabra para ti, Iván. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni te desanimes, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces cuando estamos a merced del alma y del cuerpo, no siempre piden cosas agradables. De hecho, a veces piden cosas muy desagradables. Entonces de pronto el cuerpo va sintiendo: uy, no, necesito adrenalina. Uy, quiero emborracharme. Y el alma le dice: uy, no, entonces ¿qué vamos a hacer pues? No, pues vamos a meterle con todo. Si nos vamos a emborrachar, entonces metámosle a eso marihuanita o perico o cocaína o cualquier pepa que nos ayude. Y dice: no, pero si vamos a pecar tiene que ver con ganas, porque hay gente que le gusta pecar pero con ganas, son buenísimos para pecar. Dice: no, metámosle eso también unas viejitas. Muchas veces esos son los deseos del cuerpo y el alma, ¿o no?
Y de pronto la voz de la conciencia viene, porque tenemos una conciencia, ¿o no? Y la voz de la conciencia viene y dice, o mejor como que no está bien. Y reaccionan. Uy, sí, eso no está bien, hagámoslo escondido para que nadie se dé cuenta. Pero la voz de la conciencia sigue ahí acusando. Entonces, ¿sabe qué hacen para calmarla? Vamos a la iglesia antes de irnos a farrear. Y vinieron a la iglesia. Y ese día estaba predicando el pastor Juan David Arango. Y los demonios se fueron echados fuera. Y la presencia de Dios cayó. Y de pronto la palabra los tocó. Y los dio al arrepentimiento. Y cayeron de rodillas. Le pidieron perdón a Dios y entregaron su vida. Entonces Dios vino a darles vida en su espíritu. Y su espíritu vino y despertó su espíritu, ¿sí o no? Ahora, pero ¿cuántos saben que cuando nacemos de nuevo somos bebés espirituales? Entonces venimos a la iglesia y sí, qué bacano, pero en la semana otra vez el alma y el cuerpo empiezan a jalar. Y tratamos de resistir, pero somos bebés espirituales, todavía somos muy niños espirituales. Y entonces usted ha visto, la persona viene a la iglesia, pero en la semana como que y vuelve a la iglesia. Entonces viene y dice, no, yo no puedo seguir yendo a la iglesia cada 3 meses. Yo tengo que ir cada 8 días. Y tengo que meterme a un grupo. Y tengo que ser disciplinado y discipulado. Y sobre todo, tengo que tener una relación íntima con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a madurar. Empieza a ser una persona ya no tan bebé espiritual, sino que empieza a madurar y a fortalecerse más en su hombre interior. Entonces se hace más fuerte. Ya hace más fuerte. Y entonces ya está esa lucha. Recuerda que Pablo dice, ay, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer lo hago. Y están ahí, pero ya hay más repulsa, ¿cierto? Y entonces entiende una cosa. No se trata de mi esfuerzo. Mi esfuerzo es precioso, es bueno, pero no se trata de mi esfuerzo. Se trata de deleitarme en Él. Diga conmigo, deleitarme. Entonces empieza a deleitarse en Él. Sigue viniendo a la iglesia cada 8 días. Sigue yendo al grupo. Sigue siendo discipulado. Sigue con una vida de oración, pero ahora ha madurado. Y ahora no solamente recibe, sino que da. Y ahora su deleite, su prioridad, su todo en la vida es Dios. Entonces ahora es el espíritu el que jala el cuerpo y la carne para todos lados. El que resiste la tentación. El que dice no. Y la carne y el alma siguen ahí. Porque usted no puede decir, voy a ir en el espíritu a ese lugar y dejo la carne y el alma. No, siguen ahí. Y son muy importantes. Note lo que Pablo está diciendo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente hasta la venida de Jesucristo. Porque a veces nos volvemos como tan espirituales que creemos que lo que solo hay que cuidar es el espíritu y descuidamos el alma y descuidamos la carne, cuando el alma, donde está la mente, tiene que ser restaurada, tiene que ser renovada, y esta carne fortalecida, cuidando de nosotros mismos. Porque somos templo del Dios vivo para que podamos servir a Dios con todos los años que Él trazó para nuestra vida, no acortándolos, sino hasta el último aliento de vida sirviendo a nuestro Dios. Cuida de ti mismo. Cuida de tu relación con Dios, pero también cuida de tu alma y cuida de tu cuerpo. Son importantes para Dios, son el vehículo de Él. ¿O con qué oras? ¿Y dónde está esto? ¿Y cómo imponen manos? ¿Y dónde está esto? Y entonces, ¿cómo recibimos la voz de Dios a través de las emociones? ¿Ves? ¿Cuántos me entendieron?